Resulta que a finales de la década del 90, cuando fue expedido el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, los recursos que el narcotráfico tenía en el sector financiero empezaron a buscar hacia otros sectores donde podrían llegar a movilizarse. Y eso coincide con un momento de esplendor, crecimiento de un subsector que era las cooperativas financieras, porque un decreto les había permitido bastante sencillo el abrir sus actividades no solo con asociados, sino con terceras personas, es decir, recibirle ahorros y hacerle crédito. Y eso dio lugar a la aparición de unas mega cooperativas que crecieron más rápido de lo que crecieron sus controles, y en algunos casos los directivos, gerentes y empleados empezaron a mirar para otro lado y hacérselos de la vista gorda con cosas que estaban pasando al interior de sus organizaciones, como fue la llegada de los recursos del narcotráfico. Eso es parte de la explicación de una crisis cooperativa muy grande a finales de la década del 90 que nos costó mucho. En términos de institucionalidad, desapareció Bancop, Uconal, Copdesarrollo, y se quebraron 50 cooperativas financieras, unas porque estaban haciendo las cosas mal y otras por el efecto contagio. Eso generó una gran cantidad de consecuencias posteriores, como el 2 por 1000, como la liquidación o la desaparición del DANCOP y la creación de la Superintendencia de Economía Solidaria. Y entonces, por eso, como respuesta a esa crisis, fue expedida la Ley 454 del 98, fue creada la Supersolidaria, y rápidamente de las primeras normas que salió fue el Sistema Integral de Prevención del Lavado de Activos, SIPLA, que hizo aplicable para el sector solidario los artículos 102 al 107 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, solo que esta norma inicialmente aplicó solo para las cooperativas con actividad financiera. Estamos hablando entonces de que las cooperativas con actividad financiera llevan más de 20 años de experiencia en la aplicación de mecanismos de identificación, evaluación, medición, control, monitoreo y reporte del riesgo de lavado de activos. Solo que eso después tuvo otro cambio. A raíz de los atentados a las Torres Gemelas en los Estados Unidos, se le agregó el FT. Ahora ya no es solo Sistema Integral de Prevención del Lavado de Activos, sino también de Financiación del Terrorismo. Pero en las últimas actualizaciones lo cambiaron por SARLAF. Ahora bien, a raíz de que Colombia solicita su ingreso a la OCDE, estas normas se hacen extensivas a muchos otros sectores y a la generalidad del sector solidario a partir del año 2014. O sea que desde el 2014, fondos de empleados, cooperativas, mutuales de todos los tamaños tienen la obligatoriedad de adoptar normas que prevengan, eviten que su entidad pueda llegar a ser utilizada fácilmente por organizaciones o por personas que hayan obtenido ganancias, rentas de un negocio ilícito. A pesar de que en Colombia el delito de lavado de activos lo asociamos mucho con el narcotráfico por la profunda huella que ha dejado este fenómeno en nuestra memoria colectiva, lamentablemente en Colombia son muchos otros los delitos que resultan enormemente rentables y que generan recursos que intentan ser colocados o ser transferidos a través de la economía formal para darle apariencia de legalidad y alejar el origen ilícito de los mismos. Tales delitos, solo por mencionar algunos, podrían ser la corrupción, la trata de personas, el tráfico de especies, la minería ilegal, el contrabando, la falsificación de moneda, la violación de los derechos de autor, entre muchos otros como el secuestro, la extorsión, el fraude, la captación masiva y habitual del público. El listado es muy extenso. Y todo eso pulula lamentablemente en nuestra sociedad, y por ende todas las organizaciones deben estar muy atentas a una serie de elementos y procedimientos, es decir, un estándar mínimo que debe cumplirse para evitar en la medida de lo posible que ello pueda llegar a ocurrir. Lo primero, y como en cada uno de los riesgos, es identificar y evaluar qué tan expuesta está mi organización a ser utilizada. Para ello, con la matriz se busca identificar
según la zona en la que estoy, según el tipo de productos que manejo, según los canales que utilizo, qué tanto efectivo manejo y según el tipo de personas con el que me relaciono, qué tan vulnerable es la organización. No es lo mismo estar en una zona de frontera como Cúcuta, no es lo mismo estar en el eje cafetero que estar, no sé, en otro departamento como por ejemplo La Guajira. Los fenómenos cambian dependiendo de la región y no es lo mismo una entidad que por ejemplo hace ventas al detal en efectivo, como puede ser una cooperativa agropecuaria, a un fondo de empleados que toda su actividad la realiza mediante libranza con personas que tienen un salario fácilmente verificable de una empresa. No es lo mismo, por supuesto, tampoco con una entidad que como canal no utiliza ni caja ni libranza, sino servicios o medios de recaudo electrónico, una aplicación, un método de recaudo o de operación donde no interviene nadie de la entidad, sino que se autogestiona por parte del mismo usuario o cliente el desembolso o transferencia o uso de los recursos. Entonces, cada organización lo primero que tiene que hacer es eso: la identificación y evaluación, medición, control, el diagnóstico de cómo está gestionando el SARLAF por cada uno de estos factores de riesgo. A partir de allí, un pilar fundamental del SARLAF es el conocimiento del cliente o contraparte. Regularmente el sector solidario pues tiene proveedores, tiene clientes, tiene asociados, tiene empleados. En muchas coincide el asociado en cliente, en otras no. Por ejemplo, en unas cooperativas de caficultores hay asociados que son clientes y hay clientes que no son asociados a las que les compramos café y le vendemos insumos. Lo mismo pasa en una cooperativa de trabajo asociado. Los asociados hacen la labor, pero esta es contratada por un tercero que es cliente, y lo mismo en una cooperativa de transporte. Pero en una cooperativa, por ejemplo, de ahorro y crédito, el que lleva los ahorros, que es cliente, el que hace el crédito, que es cliente, también es asociado. Necesitamos, por tanto, conocer quién es esa persona, sus datos de localización, su identidad y el perfil socioeconómico para efectos de establecer qué se entiende como normal para una persona como él. Es decir, una persona como él, qué tipo de productos maneja, a través de qué canales, con qué frecuencia y con qué volumen. Y una vez organizado esta persona dentro de ese segmento, las señales de alerta que han debido ser parametrizadas a través de algún mecanismo tecnológico nos identificarán cuando la persona empieza a hacer operaciones que se salen de lo esperado o de lo habitual para él. Eso se llama conocimiento del cliente, que es el primer paso. Para ello, toda organización debe diligenciar un formulario que ha prediseñado la Supersolidaria, donde preguntan no solo sus datos de localización y actividad económica, sino activos, pasivos, ingresos, gastos, etcétera. Información que se verifica, que se puede hoy en día recolectar por medios presenciales, como tradicionalmente se hace, o por medios no presenciales con la participación de un proveedor tecnológico que pueda validar primero la identidad de la persona, es decir, asegurarme de que estoy tratando con quien dice ser el que está en el formulario y que no está siendo suplantado. Segundo, esa persona, esos datos verificados, se consulta en las listas que llaman Clinton, pero es la OFAC, lavado de activos, y otra que es la de terroristas, que es de la ONU, y otras listas de riesgo, la Procuraduría, la Contraloría, el propio pasado judicial, y otras listas de riesgo que buscan identificar si esa persona es de alto riesgo o es de bajo riesgo. Aquellos que son de bajo riesgo pueden vincularse directamente a través de mecanismos no presenciales sin la participación de un funcionario de la entidad. Aquellos que son de alto riesgo necesariamente tendrán que hacer el proceso presencialmente con la entrevista. Un segmento, por ejemplo, que de entrada es de alto riesgo es aquellos que consideramos PEPs o personas expuestas públicamente o políticamente que administran recursos públicos. Estos que se consultan en un enlace especial dispuesto por el gobierno nacional, pues tendrán que hacer el proceso manual y un proceso presencial de diligencia ampliada, que otros familiares pueden estar acá dentro de la organización y en general asegurarnos de que no vayamos de pronto a resultar involucrados
en un caso, por ejemplo, de corrupción en el que se afecte gravemente la imagen de la entidad. De eso es frecuente encontrar en muchas organizaciones que, por ejemplo, hacen un contrato con el Estado y en medio de un escándalo mediático termina bastante lesionada o lacerada la reputación de la empresa. Entonces, el primer paso es la identificación, el conocimiento del cliente, su segmentación y actualización anual de datos, obligatoria para todas las personas que van teniendo actividad con la entidad, y que el mecanismo más fácil es a través de cuando tramita un crédito, cuando abre una cuenta de ahorro, cuando solicita un auxilio, cuando se le va a entregar el detalle, el obsequio, lo que sea. Allí debemos actualizar los datos, pero no basta con recibirlos en papel. Hay que pasarlos al sistema y actualizar esas segmentaciones. Dicho lo anterior, luego viene el monitoreo transaccional. El sistema debe permitirnos generar una consolidación de todas las operaciones en frecuencia y monto que hizo cada uno de las contrapartes, empleado, proveedor, cliente o asociado, a efectos de establecer si alguna de ellas en frecuencia o monto, individual o consolidado, pudo estar por fuera de esos parámetros que definimos de normalidad. Esas transacciones que se salen de esos parámetros de normalidad se consideran operaciones inusuales, y la entidad debe estar en capacidad, primero, de saber qué es usual y qué es inusual. Eso sale de la segmentación. Y segundo, identificar mensualmente quién pudo haber hecho algo inusual. Eso que se identificó como inusual, señales de alerta, pues debe el oficial de cumplimiento hacerle seguimiento y llegar, a partir de la información que tiene disponible, a la conclusión de si es o no sospechosa. Aquella operación de la cual tenga la íntima convicción que es sospechosa deberá reportarlo a la Unidad de Investigación y Análisis Financiero de la Fiscalía UIAF. A propósito, los que estén interesados, la UIAF permite que cualquier ciudadano colombiano tome un curso gratuito certificado sobre el tema del lavado de activos y financiación del terrorismo, para lo cual los invito a que visiten la página uiaf.gov.co. Allí se crea el usuario y le dan una clave y un número de días para que usted haga el curso y profundice todavía mucho más en este tema. Mi invitación es que todo el que pueda haga el curso, es muy interesante y es muy ameno. Dicho esto, se reporta la operación sospechosa. También se debe reportar cualquier persona que haya hecho una transacción en cheque o en efectivo que supere unos topes. Esos topes se están reduciendo a partir del año entrante. Inicialmente, una transacción se reporta cuando individualmente es de 10 millones o cuando en el mes una persona a través de operaciones fraccionadas mueve más de 50 millones. Esos topes en los próximos años van a bajar, en el caso de la operación individual, de 10 a 7, a 4 y a 2, y en el caso de las consolidadas, de 50 a 40, a 30 y a 20 millones, así que van a ser muchas más las transacciones que van a ser objeto de reporte. Y para las entidades distintas de cooperativas de ahorro y crédito nacen dos nuevos reportes: el reporte de tarjetas y el reporte de productos. Adicionalmente, las entidades diferentes a las cooperativas de ahorro y crédito van a pasar de trimestral a mensual. ¿Y por qué menciono diferentes de las cooperativas de ahorro y crédito? Porque esas llevan 20 años haciendo esos reportes, ya como las demás tienen que empezar a hacerlo, mensualmente y de manera completa. Entonces tenemos el primer elemento, el conocimiento del cliente. El segundo, el monitoreo transaccional, que implica la consolidación de las operaciones y su comparación con aquello que hemos definido en la segmentación como normal, para identificar cuáles se deben reportar porque superan unos topes o cuáles se deben reportar como operaciones sospechosas. Inclusive, aunque no existiera ninguna operación sospechosa y ninguna que cumpla con el tope, aún así hay que enviar un reporte que se llama ausencia de transacciones o ausencia de operaciones sospechosas. Adicionalmente, sobre el tema del SARLAF, el oficial de cumplimiento y el revisor fiscal debe presentar informes semestrales de cómo se está cumpliendo con todo lo que tiene que ver con el conocimiento del cliente, la actualización de datos, el monitoreo transaccional, el reporte a la UIAF. Y adicionalmente, una capacitación anual obligatoria para todos los directivos y empleados en los que se recuerde la importancia de este sistema, cuál es su rol en el proceso, porque al fin y al cabo
puede que inclusive los sistemas más modernos fallen y al final sea una persona la que tiene la intuición de cara a una transacción de que algo no es normal, de que algo no está bien, y es su deber entonces informarle al oficial de cumplimiento. El oficial de cumplimiento es la persona que va a monitorear que estas medidas y procedimientos se estén cumpliendo adecuadamente por parte de las diferentes áreas de la organización. Por eso se llama oficial de cumplimiento. No es porque él hace todo, es porque verifica el cumplimiento de lo que se ha diseñado y que se debe hacer y que está en un manual que aprueba el consejo o la junta directiva y le informa semestralmente cómo se está comportando el cumplimiento de todos estos mecanismos que se han definido. Esta persona, oficial de cumplimiento, en algunas partes, debido a que son pequeños, como por ejemplo entidades de tercer nivel de supervisión, como fondos de empleados pequeños, puede ser simplemente un encargado de cumplir con estas funciones y no tiene el carácter como tal de oficial de cumplimiento. Es muy importante que sepan que si el oficial de cumplimiento es de una cooperativa, por ejemplo, con actividad financiera o de una organización muy grande, en el caso de las cooperativas con actividad financiera, inclusive debe posesionarse ante la Superintendencia de Economía Solidaria, quien va a verificar que pertenezca al segundo nivel jerárquico de la organización, que no esté involucrado con labores contables, comerciales o labores del objeto social que puedan generarle conflicto de interés y que además cumpla con los requisitos no solo de idoneidad y estructura jerárquica, capacidad de decisión, independencia, sino que cuente con la experiencia y con la formación, para lo cual es obligatorio el curso de la OIAF y un diplomado con mínimo 90 horas, de las cuales al menos 20 sean dedicadas al tema de SARLAF. Esos dos cursos, el de la OIAF y el diplomado, también los debe tener el revisor fiscal. Diciendo esto, entonces, el tema de prevención del lavado de activos y el monitoreo tiene un soporte fundamental en esta persona, llámese oficial de cumplimiento o encargado de riesgos, que en aquellas entidades donde tienen menos de 10.600 millones de activos y menos de 10 empleados, puede ser ejercido directamente por el representante legal. En últimas, entonces, respecto al SARLAF, y para resumir, debemos contar con un manual debidamente aprobado por el consejo o junta directiva donde estén claramente todas estas políticas de identificación, evaluación, control y monitoreo del SARLAF. La entidad debe garantizar el adecuado conocimiento de las contrapartes previo al inicio de actividades con estas, llámese empleados, asociados, clientes o proveedores, para lo cual le debe recolectar una información mínima señalada en un formulario, adjuntar los soportes de los ingresos, consultarlo en las listas vinculantes e ingresar ahora sí esos datos al sistema para establecer a qué segmento pertenece y cuáles son las señales de alerta que ese segmento tiene. Esa información se debe actualizar una vez al año. Y mensualmente el oficial de cumplimiento, a través de las herramientas tecnológicas de que disponga, monitorea consolidando las operaciones realizadas durante el mes por tercero, si se está dentro de los parámetros normales o hay alguna que se ha salido, para hacerle seguimiento a esa que se ha salido y evaluar si debe o no reportarse como operación sospechosa, y además efectuar los demás reportes que deben hacerse a la OIAF a partir del año entrante de manera mensual. Velar porque se haga la capacitación anual a los directivos y empleados, inclusive en el momento de la inducción, y presentar de manera presencial y escrita 2 informes semestrales sobre el SARLAF, al igual que el revisor fiscal, al Consejo de Administración y a la Junta Directiva. Informes que, en mi opinión, deben ser conocidos previamente por el Comité de Riesgos antes de llevarlos al Consejo o Junta Directiva. Y este es pues el SARLAF. Sistema de Administración del Riesgo, de lavado de activos y financiación del terrorismo, que aún la entidad que se sienta menos vulnerable a ese riesgo debe demostrar que esos elementos están funcionando, porque de lo contrario se expondría a sanciones que son, por supuesto, muy onerosas, y que pues precisamente si la entidad no está muy expuesta al riesgo, no nos cuesta nada adoptar unos procedimientos que se verifique estén cumpliéndose ordinariamente.